¿Alguna vez has pensado qué tan rápido podrías adaptarte a un ejercicio si solo hicieras ese ejercicio y nada más? Las metas en el entrenamiento pueden serlo todo. La meta que tienes determina el camino que debes seguir. Sin una meta no hay a dónde ir y lo más probable es que te relajes tremendamente si no tienes una dirección clara hacia la cual ir. Tu meta puede ser fuerza específica o fuerza general o ganar músculo y estar más definido. Estoy seguro de que la mayoría de las personas tienen una combinación de estas metas que hacen que su entrenamiento se vea como un entrenamiento general, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de entrenamientos, la mayoría de las veces hablamos de entrenar todo el cuerpo. Al programar nuestro entrenamiento, los programas más populares son empuje, tirón, pierna, cuerpo completo, cuerpo superior e inferior. Incluso si no quieres ganar músculo, escucharás sobre estos programas de entrenamiento y la mayoría de las veces, si no eres un atleta específico, hiciste al menos uno de estos programas antes. En este sentido, la estructura de programación para hipertrofia se encuentra en todas partes del fitness. Estos programas te darán un montón de ejercicios por grupo muscular, con diferentes ángulos o perfiles de resistencia para estimular o trabajar músculos diferentes y específicos. Sin embargo, ¿qué pasa si no te importa tanto eso y solo quieres volverte bueno en un solo ejercicio? Ya sea que hagas calistenia o levantamiento de pesas, casi todo en cualquier entrenamiento que hagas se trata de intercambios. Si levantas muy pesado o haces un ejercicio realmente difícil en calistenia, debes reducir la cantidad de repeticiones y series y la cantidad de días que lo haces por semana de acuerdo con la carga o dificultad que implica para ti. Pero no solo eso, también debes manejar los efectos en tus articulaciones y la recuperación en general. O si decides entrenar todos los días, debes reducir la cantidad de repeticiones y series junto con la dificultad de los ejercicios que haces para poder entrenar con alta frecuencia. Y lo mismo ocurre con el alto volumen. Si decides hacer muchas series y repeticiones en una sola sesión, debes reducir tu frecuencia general y la dificultad del ejercicio para poder hacer todo ese volumen. Obviamente, algo excesivo para un principiante puede no serlo para alguien que tiene más tiempo entrenando. En este sentido, el alto volumen o la alta carga es algo relativo. Cambia según nuestras capacidades y fortalezas. Si no respetas los intercambios, te lesionarás o nunca te recuperarás de tu entrenamiento. Sin embargo, ¿qué pasa con la cantidad de ejercicios que haces? Si por ejemplo tienes una gran meta de volverte excepcional en un patrón de movimiento específico, ¿por qué no abandonar esta idea de entrenar otras cosas? Entrenar el mismo ejercicio 5 días a la semana parece una muy mala idea. ¿Cómo vas a recuperarte de todo ese volumen y frecuencia? Cuando entrenas todo el cuerpo, estás haciendo un montón de ejercicios por semana, quizás 12 a 15 ejercicios por semana o incluso más. Si haces 6 ejercicios por grupo muscular principal y alguien dice que entrena el mismo grupo muscular 2 veces seguidas o incluso 4 a 5 días por semana, desde tu perspectiva de entrenamiento general parecería que no podría recuperarse, o incluso la idea de entrenar el mismo grupo muscular 5 días por semana parecería excesiva. Sin embargo, si limitaras tus ejercicios a solo uno por grupo corporal principal, entrenar 5 días por semana en el mismo grupo muscular en realidad es algo manejable, teniendo en cuenta que solo estás haciendo un ejercicio. Cualquiera que haya probado un ejercicio nuevo con un perfil de resistencia diferente o un patrón de movimiento sentirá dolor al día siguiente. Independientemente de lo que cause eso, el patrón está ahí. Rendimos mejor y nos recuperamos más rápido en los ejercicios que hacemos con frecuencia, en comparación con los ejercicios que casi no hacemos. Por lo tanto, podemos concluir que aumentar la frecuencia de los ejercicios que hacemos nos hace mejores al realizar ese patrón de movimiento específico. En otras palabras, nos hace más eficientes. Nos sentimos menos cansados al hacerlo y necesitamos menos descanso. Y si solo nos limitamos a uno o dos ejercicios, entonces no necesitamos preocuparnos por la fatiga y el volumen de todos los otros ejercicios que podrías hacer. Yo entrené más o menos así cuando estaba hiperenfocado en la flexión en parada de manos. En mi punto máximo de la etapa de volumen, algunos días hacía alrededor de 8 a 16 series de variaciones de la flexión de parada de manos, manejando el volumen según cómo me sentía. Luego, si entrenaba la flexión en parada de manos al día siguiente, quizás hacía 4 a 6 series
entendiendo que entrené el mismo movimiento el día anterior. Sorprendentemente no se sentía tan mal o no me sentía tan agotado. Luego descansaba y repetía. Esto me daba alrededor de 5 días de entrenamiento de flexión en parada de manos por semana. La mayoría de las series, si tuviera que contar la intensidad según una escala de esfuerzo percibido, estaría entre 5 y 8. Después de mis flexiones en parada de manos, hacía fondos y flexiones, pero como estaba tan enfocado en las flexiones en parada de manos, descuidaba o me relajaba en mis flexiones y fondos, o algunos días simplemente los omitía, lo cual inevitablemente hacía que fuera mejor para mi recuperación de la flexión en parada de manos y mis hombros. Durante esta fase diría que el progreso en las flexiones en parada de manos se volvió lo suficientemente notable. Pude manejar esta frecuencia porque estaba relajándome en cualquier otro ejercicio de empuje, a pesar de estar en mi punto máximo de volumen. Ahora, imagina si hubiera abandonado completamente mi entrenamiento de espalda. Entonces no me fatigaría en absoluto por el entrenamiento de espalda. Esto funciona mejor con la calistenia porque no estás progresivamente sobrecargando constantemente. Debido a que el peso corporal es más o menos fijo, siempre estás haciendo la misma carga, así que no necesitas preocuparte por todos los efectos que la sobrecarga progresiva puede tener en tu recuperación, a menos que comiences a hacer una progresión o una variación más difícil. De alguna manera podrías decir que después de adaptarte a la carga del ejercicio, más o menos puedes adaptarte a la cantidad de series y repeticiones y a la frecuencia a la que te expones siempre y cuando no estés aplicando sobrecarga progresiva a través de un aumento de carga. No es como si de repente hicieras 5 días de flexiones en parada de manos por semana. Pasar de entrenar 0 días un ejercicio o patrón de movimiento específico a de repente entrenar 5 días por semana probablemente no sea una buena idea. La mayoría de las personas tienen metas en diferentes cosas simultáneamente y puede que no estén lo suficientemente comprometidas para hiperespecificar su entrenamiento a solo un patrón de movimiento. Yo mismo hice una etapa de volumen mientras hacía esa fase de especialización en flexiones en parada de manos, lo que significa que yo también tengo diferentes metas y intereses. Sin embargo, si estás dispuesto a no progresar en nada más, diría que no es ridículo entrenar un patrón de movimiento casi todos los días. Algunos programas de entrenamiento primero comienzan estableciendo la frecuencia del entrenamiento y luego cualquier otra cosa como el volumen viene después. Si realmente buscas volverte excepcional en una sola cosa, ¿por qué no comenzar estableciendo la frecuencia con la que harás ese patrón de movimiento con el que quieres obsesionarte? Si realmente quieres volverte bueno en algo, creo que vale la pena considerar hacer solo ese ejercicio o patrón de movimiento, al menos por un tiempo. En mi experiencia diría que es beneficioso desde una perspectiva de fatiga, recuperación y adaptación.